A esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Andrés Iván Mideros Mora, PhD en la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y bachiller en Ciencias en el Colegio San Gabriel, colegio que lo conozco. Enhorabuena por mis hijos. También ha sido secretario de la Presidencia de la República, secretario nacional de Planificación, viceministro en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y en la Secretaría Técnica del Comité Institucional para la Erradicación de la Pobreza. Es decir, ha tenido muy amplia experiencia también en el Estado. Por eso queremos, Andrés, preguntarle, ¿cuál es la situación, la panorámica económico-social del Ecuador? Le doy breves perfiles precisamente para contextualizar la pregunta. Aumento del empleo precario, reducción de horas de trabajo y disminución del salario, grave déficit de trabajo decente, informalidad laboral en aumento, la migración colombiana o venezolana, que ha ocupado espacios de trabajo tanto primario como profesional, profesionales ecuatorianos sin empleo y experiencia. Esta es la panorámica que existe hoy, Andrés. ¿Cuál es su análisis? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Wilman, por la invitación y un saludo cordial a todos y todas quienes nos escuchan. Es un placer poder compartir y dialogar sobre estos temas. Sin duda, el país está en un momento muy complejo. Ya venía de una situación difícil a partir del año 2015, en donde por la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto de Manabí también, la economía ecuatoriana dejó de crecer o crecía ya muy lentamente, se desaceleró la economía, la reducción de la pobreza se estancó y muchos de los servicios públicos que se venían ofreciendo también empezaron a tener problemas de financiamiento, lo que llevó a un nuevo ciclo de endeudamiento en el país. Y digo un nuevo ciclo porque esa es la historia económica del Ecuador. Sí. Los niveles de endeudamiento que cuando hay bonanza de alguna forma se reducen, pero cuando la situación se pone compleja, en cambio, nos volvemos a endeudar. Ahí hay una dependencia del endeudamiento externo que es muy compleja. Y eso se da también porque en los años de mayor crecimiento económico, diga usted los años 70 y la última década, o los últimos años acá en el Ecuador, han sido por el petróleo y por intervención estatal. Entonces ha sido la inversión pública el motor de crecimiento económico. Crecer es bueno. El problema es cuando eso se vuelve insostenible porque no hay un correlato de inversión privada también que genere unas dinámicas económicas que se puedan mantener más allá de, por ejemplo, el precio del petróleo. La inversión pública, Andrés, durante la década de la Revolución Ciudadana fue intensa. ¿Ese pudo haber sido el camino para no arrastrar las secuelas que hoy tenemos agravadas por la pandemia, Andrés? La inversión pública sin duda es el camino. La inversión pública es un motor de desarrollo económico, sobre todo en países en vías de desarrollo. No somos un país como Noruega, como Suecia, ¿verdad? Somos un país en vías de desarrollo que requiere de grandes inversiones, requiere carreteras, requiere hidroeléctricas, requiere capital humano, requiere mayor salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, la inversión pública en el país todavía es necesaria. El Pero tema es que tiene que ser sostenible. siempre desde la perspectiva del Estado o en paralelo con el privado. Esa es la gran Ah, disyuntiva. voy para allá justamente. Es que son juntas, son juntas. Insisto, salud y educación económicamente está visto, es un bien que genera externalidades y es un bien público. El mercado, el sector privado es incapaz de proveerlo adecuadamente. Salud y educación tiene que proveerla el Estado. Las grandes obras logísticas de carreteras o energéticas tiene que proveerlas del Estado. La salud, ya lo he dicho, la salud y educación, la seguridad tiene Correcto, que proveerle el Estado, porque correcto. esto no es del lejano oeste y la ley del más fuerte. Hay una serie de elementos y todo eso da lo que llamamos productividad sistémica, es el sistema productivo que funciona mejor, ¿verdad? Y luego tiene que venir la inversión privada, sin duda. Si no viene inversión privada, no vamos a salir de estos ciclos económicos que están en la historia de nuestro país desde 1830. Y eso es uno de los primeros elementos. Claro que tenemos que salir de esa dependencia que hay de la inversión pública hacia mayor inversión privada. Pero ¿qué tipo de inversión privada también, Wilman? Porque Exacto. desde 1830 la estructura económica del Ecuador se centra en la agricultura, ¿verdad? Por un lado, y Sí. entonces en la exportación de ciertos bienes, cacao, banano, camarón, flores entran por ahí, y la extracción de recursos
el petróleo y hoy por hoy se está hablando y potenciando con mucha fuerza la minería, que son unos temas a discutir. Y de ahí es el comercio de importación. Entonces, todo eso son unos sectores, es una estructura económica de muy bajo valor agregado y muy vulnerable frente a shocks externos. Eso se tiene que cambiar. Tenemos que dejar de ser comerciantes de importación y constituirnos en industriales de exportación. Y eso es uno de los grandes desafíos estructurales de mediano plazo. Porque evidentemente en este momento, después de la pandemia del COVID-19, esa situación económica que ya era mala se agrava. De ¿Verdad? acuerdo, Y en sí. este momento, claro, prioridad número uno es la vida. Y la vida pasa por canalizar recursos al sistema sanitario nacional, ¿verdad? Y lo segundo es el empleo. Ya, en eso creo que todos vamos a estar todos de acuerdo y eso es lo que hay que exigir a los candidatos y la candidata a presidencia de la República, respuestas concretas. Y el tema es en dónde está el empleo en este país, Will. El Exacto. 30% es agricultura, ¿ya? 30% es agricultura. Y alrededor del 12% está en el comercio. Y de eso, una gran parte es comercio informal urbano. Y luego tiene administración pública, servicios de educación públicos y privados y servicios de salud públicos y privados que concentran alrededor del 9% del empleo. Solo ahí sume, ya tiene más del 50%, ¿verdad? Son esos sectores los que en este momento tenemos que reactivar. ¿Y cómo? Administración pública, salud y educación, garantizando presupuestos de inversión en esos sectores. O sea, no hay duda, no se puede despedir un doctor, no se puede despedir un funcionario público en este momento. Desde la Después, perspectiva, comercio informal Andrés, urbano. desde la perspectiva internacional, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, organismo relacionado con las Naciones Unidas, precisa que el desarrollo económico y social en América Latina tiene un doble atraso. Y eso precisamente lo sufren países como el nuestro. Y lo dice a través de Federico Novello, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en su ensayo publicado precisamente en el portal de la CEPAL. Este doble atraso del que habla la CEPAL, eh, ¿cómo se determina, cómo se conceptualiza en el Ecuador? ¿Por qué se originan y cómo superarlos? Claro que sí. Y justamente en ese sentido, tenemos una concentración del empleo en esos sectores, que sí, son de bajo valor agregado, que Sí, tenemos que cambiarlos, como es la agricultura, como es el comercio informal, y tenemos que llevarlos hacia sectores de mayor productividad. Eso es el cambio estructural, el cambio de la matriz productiva, que es a mediano plazo. En ok. este momento hay que activarlos, y ahí están esas brechas de productividad, que es uno de esos atrasos, justamente. Lamentablemente tenemos bajo acceso a tecnología, y en este momento el comercio requiere otro tipo de tecnologías para poder activarse y que no se activen solo las grandes cadenas de comercialización, sino que el pequeño negocio pueda vender con un procedimiento bioseguro adecuado y de esa manera pueda empezar a trabajar o trabajar aún más, ¿verdad? Es un tema de brechas de productividad que viene en dos sentidos. El tema de capital humano, salud y educación, el nivel educativo que tiene la gente, y luego la brecha de tecnología también. Sí, Como tenemos sí, menos tecnología, esos dos elementos lo que hacen es que seamos menos productivos y por ende tenemos menores ingresos y crecemos menos, etcétera. Entonces son inversiones en tecnología e inversiones en educación lo que requiere el país y canalizada, insisto en eso. ¿Dónde está el empleo? En agricultura, en administración pública y en comercio. En esos sectores tenemos que inyectar tecnología y educación para poder generar empleo digno que nos permita reactivarnos. Para de ahí sí, una estrategia de cambio estructural. la fórmula parece sencilla, pero si nos situamos en el escenario político electoral, diera la impresión que los candidatos a la presidencia de la República aún no o no tienen tiempo de hacer un planteamiento concreto, como los que usted ha identificado, Andrés, o simple y llanamente están perdidos en el espacio electoral. Mira, algo se ha escuchado que a mí me parece interesante. Si hay candidatos que plantean un tema de reducción de tasas de interés para garantizar acceso a liquidez, a financiamiento, eso considero yo que va en el camino adecuado. Pero ahí topa El usted poder, el sistema bancario. y hay que toparlo, evidentemente que hay que toparlo. Es una barbaridad que la tasa de microcrédito de acumulación sea del 30%. Cualquier estudiante de finanzas, ya quisiera yo tener un proyecto de inversión con una tasa interna de retorno de esa magnitud, es una barbaridad. Y dése cuenta usted que yo no tengo nada en contra de la de legítima ganancia de la banca Y privada, que es claro, un negocio privado, tiene que es ganar y en legítimo, y buena es hora que legítima gane sus y que ganancias. gane. Claro. Ahora, si usted analiza una economía en donde la gente pierde empleo, la economía decrece, el Estado se endeuda, la gente está mal, y la banca gana 300 millones en el año, hay un desequilibrio en el mercado.
Y aparte de aquello, Hay que corregir el mercado. le pongo una ley humanitaria que no la cumplen. Así es, que en teoría da crédito, pero le da también la posibilidad de Claro. deducir. Es decir, el mercado financiero en el Ecuador no funciona. Esto no es nada en contra de la libre competencia, más bien mi posición es pro libre competencia en el mercado financiero. Banca Las tasas de interés internacional, están demasiado elevadas, banca internacional, hay que regular de mejor manera el poder el poder de mercado que del tiene la banca Estado, en el el país papel del Estado para controlarla. y para controlar el poder que tiene en Sí, el señor. mercado la banca, Sí, porque nos señor. fija precios. Uno no va y negocia el costo de retirar la plata de uno del cajero, perdónenme. Y hay tantas transacciones que eso les genera ganancias, no es que están cubriendo el costo operativo. Pero bueno, sí, uno de los elementos es bajar las tasas de interés y hay quienes lo han planteado, es perfectamente viable desde instrumentos de mercado, ¿Quién ni lo ha siquiera planteado? ¿Quién hay lo ha que meter. planteado? Orientemos Y ese contexto. yo he escuchado del candidato de la lista uno y de la lista 2, he escuchado decir bajar tasas de interés para Ok. mayor acceso a crédito, por poner un ejemplo. Luego, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, hay que transformarla en este momento para brindar un servicio público esencial como es el Internet y la tecnología. Desde Accesibilidad, los, conectividad. absolutamente, desde los niños y las niñas en sector rural que necesitan en este momento para el derecho a la educación, necesitan Internet en este instante. Y si tenemos una empresa pública que funciona, porque CNT funciona bastante bien, tenemos que aprovecharla para en este momento masificar la conectividad al Internet, tanto para la educación como para el teletrabajo, como para aplicaciones de comercialización enfocadas en el comercio informal urbano, por poner un ejemplo. Uno de Ahí los hay un puntos, segundo Andrés, elemento. disculpe la interrupción, pero otro de los puntos que se plantean que son radicales realmente y habría que ver la metodología de su aplicación es una real redistribución de la riqueza. ¿Cómo redistribuyo yo esa riqueza concentrada en pocas manos? ¿Cómo lo hago? ¿Dando Sí, empleo a mira, la gente? ¿O de qué forma, Andrés? hay Ahí hay que tres. tomar una medida, porque también hay grupos económicos Sí. fuertes, como los mismos banqueros, que concentran riqueza, que ganan siempre en licitud, eso sí hay que subrayarlo, en licitud, pero fuera del control y la regulación del Estado. Entonces, esos poderes económicos fuertes en el Ecuador, hay que decirles redistribuir la riqueza. ¿Cuáles son los caminos, Andrés? Sí, y más que nada esa ganancia se da no solo fuera de la regulación y el control del Estado, sino fuera de la libre competencia de mercados. Son mercados monopólicos, lamentablemente. Exacto, exacto. ¿Y dónde está concentrada la riqueza en este país? Es justamente en la banca de especulación, porque es monopólica, y en el comercio de importación, que también se vuelve monopólico, ¿verdad? Ahí está concentrada la riqueza. Luego, la riqueza económica se concentra en tres momentos de todo el proceso económico de producción, intercambio y consumo. El primero es la propiedad de la tierra, ¿verdad? Y la propiedad la hemos heredado desde los procesos de independencia. No, no hay cuento que dar. Cuando la independencia se dio en los países de América Latina, unos recibieron título de propiedad y otros no, se acabó. Y luego la gente nació y unos nacieron herederos y otros no. Ya, ahí hay un primer momento que es duro y que Sí. afecta a los patrimonios. Y sin duda hay que revisar el tema de los impuestos a los patrimonios para corregir en algo esto, sin atentar bajo ningún concepto a la propiedad privada como una institución fundamental de una civilización, Pero evidentemente. ahí explíquenos Pero cómo sería ese impuesto a los eso es un tema de patrimonios. impuesto a los patrimonios. Patrimonios no productivos mayores a $1 millón deberían estar grabados con una tasa mayor que permita recaudar y redistribuir de mejor manera. E insisto en esto, patrimonios no productivos, porque no estoy diciendo el capital de una empresa multimillonaria, para Exacto. nada. Estoy Ejemplos. diciendo Pongamos el ejemplo. el no productivo, estoy diciendo, por ejemplo, la quinta casa de playa que tenga una persona para su goce personal. Exacto. Sobre ese valor, una porción debería estar grabada como un impuesto al patrimonio que permita la redistribución de la riqueza para que más gente De pueda acuerdo. hacer uso productivo de esos patrimonios. Ok. Ese es un elemento, porque es el primer momento de la desigualdad. El segundo momento de la desigualdad, sin duda, es la distribución de la riqueza que se genera. Cuando se produce, siempre hay dos partes funcionando, ¿verdad? A veces uno es el dueño de las dos, ¿no? Pero son el capital, es decir, el dinero, las maquinarias y el trabajo, el tiempo. Cuando uno es autoempleado, uno pone las dos cosas, uno pone su dinero, su carro, su tiempo y uno mismo es capital y trabajo y gana Exacto. el 100%. Pero cuando uno es empleado asalariado, en cambio, uno solo pone el tiempo y otro pone el dinero, la maquinaria y se distribuye a través del valor del salario. Hay que revisar efectivamente los valores que tiene el salario
que tiene el salario en el Ecuador, el salario básico, Revisarlo hacia arriba. Hay que revisarlo hacia arriba en donde corresponda. Hay sectores, porque sí, tiene que venir en consecuencia con los niveles de productividad, evidentemente, pero hay que revisarlos también a nivel sectorial. Hay sectores que ganan mucho menos y que generan y amplían estas desigualdades. Ejemplo. Ejemplo, el servicio doméstico, la construcción, todo el tema de servicios de salud, de educación, etcétera, son sectores económicos donde el salario básico deberíamos incrementarlo. Y ojo, que además son sectores que están tradicionalmente feminizados. Ahí es donde hay más mujeres trabajando. Sí. Por eso también es que hay la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque en el sector que trabajan las mujeres se mantiene como de baja productividad con menores salarios. Si queremos cerrar las brechas de desigualdad, empecemos por subamos el salario básico en esos sectores en donde está la población más vulnerable y donde están también muchas mujeres trabajando. Y son los que he dicho, construcción, aunque ese está masculinizado, pero sí, construcción, servicios de salud, de educación, comercio y servicio doméstico, por ejemplo. El salario básico hay que subirlo en esos sectores. Andrés, ese es el entonces, segundo elemento de desigualdad. Solo termino con el último. Por favor. Porque el tercero de las desigualdades económicas es la redistribución, el cobrar impuestos para redistribuir y transferir, ya sean subsidios o ya sean servicios públicos universales, ¿verdad? La evasión es muy alta en el Ecuador. Ahí la evasión es muy alta del tema 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Al año, perdemos. Al año. No recuperamos. No recuperamos, Terrible. no se cobra. ¿Y quiénes son los principales evasores? Descubramos un poco eso. Grandes empresas, sobre todo, de acuerdo al SRI. Pero luego usted tiene un rubro que se llama gasto tributario. El gasto tributario son los impuestos que decidimos no cobrar, deducciones, exoneraciones o los llamados incentivos. Dese cuenta, Wilman, que al año en llamados incentivos tributarios del impuesto a la renta de corporaciones, le subsidiamos 2.800 millones de dólares, ¿sí? El subsidio a las pensiones del IES es 1.500. El subsidio a las pensiones para adultos mayores en pobreza extrema, la pensión de mis mejores años, son 400 millones. Es decir, al quien está afiliado al IES, le subsidiamos 3 veces lo que al pobre extremo. Y a la empresa privada le subsidiamos 2 veces lo que al afiliado al IES. Entonces hay un tema de mala redistribución de la riqueza. Y súmele aquello, Andrés, que hay, dicen las cifras, que hay alrededor de 500,000 empresarios y microempresarios que no cumplen con sus obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no hay quien les cobre, que no pagan, que descuentan mensualmente a sus empleados y que tampoco lo depositan en el Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Mano dura, un Estado regulador mucho más firme o la instauración de un sistema de dictadura, Andrés, para que se haga cumplir? ¿Cuál es el camino? El camino siempre va a ser más democracia y más participación, Wilmar. Sí, el autoritarismo trae mayores perjuicios siempre. Por más benevolente que se cree el dictador, el autoritarismo nunca será la opción. Siempre es más democracia, Wilmar. Y es un cambio social, es un cambio de conciencia, porque efectivamente lo que dice, hay grandes deudores al IES, gente que no afilia a sus trabajadores o que no paga oportunamente, así como hay también cerca de 1.500 millones en deudas en firmes con el Servicio de Rentas Internas, de empresas que tampoco pagan sus impuestos. Entonces es un tema de responsabilidad social. Primero, es por la conciencia, por entender la reciprocidad, es un cambio cultural profundo. Y después sí, que exista un marco institucional, normativo, de principios que nos permitan vivir en sociedad. Eso se construye a través de los pactos sociales. Luego el Estado lo que tiene que hacer frente a eso simplemente es velar por el cumplimiento y la igualdad ante la ley entre todos y todas. Que el que tiene que pagar impuestos lo pague, simplemente. Es decir, entonces seguimos creyendo que el camino es una intervención decisiva del Estado para promover un prolongado proceso de industrialización sustitutiva de las importaciones. Sí, en parte, Wilman, pero yo más que llamarlo así, es un tema que está claramente demostrado en la literatura económica del desarrollo. Es lo que plantean Acemoglu y Robinson en su libro famoso ¿Por qué fracasan las naciones? Es construir buenas instituciones, es garantizar que el poder político esté al servicio de toda la población, que todos puedan participar, que todos tengan voz, que no sea capturado por los poderes económicos y que la economía en cambio funcione de la manera más amplia, que no existan monopolios, que no haya una imposición de precios o de tasas de interés o de ningún otro tipo, sino que efectivamente se pueda competir.
es un tema de buenas instituciones e instituciones estables que garanticen la más amplia participación. Lamentablemente en el Ecuador las instituciones políticas han estado históricamente capturadas por los poderes económicos y eso hace que las decisiones políticas sirvan a los intereses económicos y se va generando un círculo vicioso de desarrollo. Eso lo demuestran Acemoglu y Robinson en su libro. Hay que darle la vuelta. Los países que se han desarrollado han permitido unas más amplias participaciones económicas a través de la redistribución de la riqueza, y eso es fundamental. Y además, una más amplia participación política que es fruto de eso. Luego, una economista que está con mucho renombre últimamente, a mi punto de vista, candidata al premio Nobel próximamente, es Mariana Mazzucato, una economista ítalo-americana que es profesora en Londres, ¿verdad? ¿Ya? Y ella tiene un libro que se llama El Estado Emprendedor y demuestra con datos, que es lo importante porque debemos salir de los dogmas, que el rol del Estado para generar la ciencia, la tecnología y la innovación es fundamental. Nos da un ejemplo, el iPhone, que todos sabemos que es de una empresa privada, todos los componentes tecnológicos que tiene un iPhone parten desde inversiones públicas, en el caso de Estados Unidos, la pantalla táctil, el Internet, todo lo que está ahí. Hubo un rol de un Estado emprendedor que generó tecnología y que luego se masifica el aparato productivo. De Es acuerdo. decir, sí hay que entender un Estado al servicio de la economía para poder desarrollar. Hay un punto fundamental que también quisiera examinar, los dos, en realidad. El candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, ha planteado dos aspectos fundamentales. Retornar al país alrededor de 30.000 millones de dólares que se encuentran eh, por distintas causas, en inversión, en ahorro de muchos ecuatorianos. ¿Cuál será el camino de la legalidad para el retorno de esos dineros? Y segundo, también ha ofertado devolverles el empleo de forma inmediata a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que fueron separados del aparato burocrático estatal. Estos dos aspectos pueden ser de una realidad inmediata. Recuerde Andrés con el antecedente de que hay decenas de miles de ecuatorianos que quieren un empleo inmediato al 24 de mayo del 2021, cuando inicia el nuevo gobierno. ¿Qué les decimos a ellos? Tres aspectos que le he planteado. Tenga la gentileza, Andrés. Así es, Wilman, muchas gracias. Los dos temas son importantes y repatriar justamente capitales que hay en el exterior hay que hacerlo. Hay que generar incentivos para eso no se puede forzar. Claro. Sería un error forzarlo. No puede Pero sí hay que obligar, generar claro. una serie de incentivos y un escenario adecuado para que ese recurso venga al país e invierta De adecuadamente acuerdo, en el de país. acuerdo. Lo segundo es el empleo, y voy a decir un elemento tercero de por qué todo esto tiene sentido. Lo segundo es el empleo, y yo sí estoy de acuerdo en que en este momento lo que hay que hacer es devolverle el empleo a la gente. Luego vendrá a crear empleo, porque nos faltan cerca de 700,000 plazas de empleo frente a lo que teníamos hace un año. Y entonces lo primero es devolverle el trabajo a la gente. Y eso pasa por devolverle la jornada completa y el salario completo, primerito. Y eso sí se puede hacer al 24 de mayo. O, si es que hay que mandar ley, habrá que mandar como Muy ley interesante. urgente y que tome 30 días y que la gente sepa quién es quién en la Asamblea Nacional también. Pero Excelente, devolverle Andrés. la jornada de Excelente. trabajo y el salario a la gente es una cosa que se tiene que hacer máximo en los 100 primeros días de gobierno. Máximo, digamos, si es que se requiere algún cambio legislativo en la Asamblea. Y lo otro pasa por incentivos. Y además hay que fortalecer la inversión pública sin duda. Y si eso implica contratar más docentes, contratar más médicos, hay que hacerlo. Y si hay que invertir en más obra pública, hay que hacerlo. Y digo, ¿por qué todo esto? El inversionista privado, que todos queremos inversión privada, que genere empleo y que dinamice la economía, no depender del Estado, estamos de acuerdo. Pero el inversionista privado se mueve por una expectativa de ganancia, ¿verdad? De Si no, acuerdo. no Claro, invierte para claro. perder. No Y tendría está sentido. bien, eso es legítimo, así funciona. ¿Y cómo gana un inversionista privado? Cuando vende, ¿verdad? Y para que pueda vender, tiene que haber quien le compre. El problema es que en este momento usted tiene a los hogares con jornada y salario reducido y Sí, sí. muchos en el desempleo. Y con una Entonces no hay capacidad quien compre adquisitiva para pequeñísima. nada. Sí, Lo primero que necesitamos para salir de crisis, ojo, que entendamos todos, porque hay muchos claro, claro. discursos dogmáticos en este momento, que no estamos en cualquier condición, estamos en un momento de crisis económica. La inversión privada no va a venir si no tiene quien le compre. Entonces, la inversión Claro. pública tiene que darle dinero a la gente, construir obra pública intensiva en mano de obra, contratar, no sé, nutricionistas y consejeros nutricionales para ir a visitar a todos los territorios con mayor riesgo de desnutrición crónica, por poner ejemplos. Sí, Son señor. inversiones intensivas en mano de obra productiva, algo que sirva. Uno.
Dos, garantizar que la gente reciba su sueldo completo a final de mes para que empiece a comprar. Cuando la gente empieza a comprar, la empresa tiene a quien vender. Cuando la empresa tiene a quien vender, entonces hay un incentivo para invertir. Entonces hay que pensar de esa manera. Por eso es que esas propuestas que me han señalado, yo comparto plenamente. Un punto final en este grato diálogo, Andrés. ¿Cuál es la gran desventaja del Ecuador ante la intensificación de los flujos de información y del conocimiento, acceso a tecnologías, conectividad, robotización, mecanización laboral? Eso se nos viene ya mismo y también implicaría, en teoría, que muchos seres humanos perderán puestos de trabajo frente a la robotización, por ejemplo. Es así, Wilman, lamentablemente. Es algo bueno, más tecnología, pero que tiene estas implicaciones sociales. Hay que prepararse, no hay que tenerle miedo, pero hay que prepararse. ¿Qué ha hecho Corea, qué ha hecho Taiwán, Singapur, por ejemplo? Es generar capacidad de asimilación tecnológica. Ese es el concepto. Y viene de un famoso economista, Alexander Gerchenkron, de hace muchas décadas, que justamente planteaba cómo sacarle el mayor beneficio al cambio tecnológico que se está haciendo en otro lado. Además, porque nosotros no somos los líderes tecnológicos, pero lo que sí debemos hacer es poder traer esa tecnología, asimilarla, usarla para ser más productivos. El riesgo justamente es que mucha gente se quede por fuera del trabajo, Claro. reemplazado por esta nueva tecnología. Sí, señor. Lo que hay que hacer es cambiar el perfil de las personas. Tenemos que mejorar nuestros niveles educativos para ser quienes usemos la tecnología y empecemos a hacer nuevas cosas y podamos ser más productivos. Y por último, sí, incluso liberemos tiempo de trabajo, porque, ojo, Wilman, el trabajo es la vida de las personas, es el tiempo, lo que Claro. vendemos es nuestro tiempo, Claro. son horas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Solo en queremos buena hora, trabajo, solo queremos trabajo, Andrés. exacto. Entonces, en buena hora sí podemos liberar algo de tiempo para jugar más, para reír más, para crear más o para descansar más, lo que a cada quien le haga feliz, sin perder productividad. Ese es el kit del asunto, Wilman. Sin perder productividad, de manera que la sociedad tenga la cantidad de bienes y servicios necesarios, ¿verdad? Entonces, va por eso, es cambiar el perfil de las competencias que tenemos las personas para no ser desplazados por la tecnología, sino para ser complementarios con la tecnología y poder producir mucho más, que el Ecuador todavía necesita producir mucho más, y luego en un mundo de un país desarrollado, incluso pensar esta lógica de liberar tiempo para otros aspectos de la vida. Andrés, ¿qué les dice a los electores ecuatorianos que están próximos precisamente a elegir nuevo presidente de la República? ¿Cómo poderle leer e interpretar al candidato presidencial que en el ámbito económico hace propuestas tan firmes, tan claras como usted las ha explicado aquí? Mira, Wilbur, y ahí mi recomendación será que no caigamos intentemos no caer en juegos sentimentalistas de odios o de amores que cada quien pueda tener, sino que buscamos propuestas concretas a los problemas del país. Que rechacemos de entrada candidatos que sabemos tienen intereses económicos detrás. Eso para mí es un gran indicador porque ese es el error que hemos cometido desde 1830. Claro. Y lo digo con absoluta frontalidad. Un banquero no puede ser presidente porque gobernará para los bancos. Eso para mí es absolutamente claro. Busquemos quién da justamente propuestas que están al servicio de las mayorías. ¿Dónde está el empleo real y de qué manera se va a crear? ¿De qué manera vamos a garantizar mayor transparencia en la función pública también? Revisemos eso y tratemos de ubicar justamente qué es lo que beneficia a la mayoría de ecuatorianos. Andrés Mideros en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Wilman. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad.